Días, el Señor los bendiga a todos. Sé que están muy juiciosos esperando este alimento tan especial, el verdadero alimento que nosotros debemos tener y prácticamente es el que necesitamos todos los días. Por lo tanto, le damos gracias al Señor que esté aquí acompañándonos para tomar estas enseñanzas y expandirlas a todo el pueblo cristiano, a todo aquel que quiera oír, como lo dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Espero que seamos muchos los que querramos abrazar esta enseñanza y, bueno, principalmente aplicarla. El día de hoy vamos a ver lo que son las bienaventuranzas. Son 8, pero pensé mejor profundizar y no darlas en un solo, en este tiempo tan corto, y he tomado solamente dos bienaventuranzas. Así es que vamos a abrir las Biblias en Mateo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Pero antes de empezar, vamos a colocar este tiempo en oración al Señor, ya que Él es nuestro único guía y el que va a hablar a través de esta sierva, porque al fin y al cabo es su palabra la que voy a exponer en este día. Vamos a ponernos con mucho fervor, así estemos en nuestras casas donde hay tantas distracciones, pero vamos a entregar todo este tiempo y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque hoy nos permites estar de nuevo delante de ti, poder disfrutar de un día más de vida y también, Señor, estar en este lugar para exponer tu santa, bendita y gloriosa palabra. Padre Santo, yo pido una bendición muy especial para todos mis hermanos, no solo los de la pequeña manada, sino todo el pueblo creyente alrededor del mundo, para que tú, Señor, los sigas sustentando, alentando, animando, dándole esas fuerzas, Señor, que tanto necesitan. Todos necesitamos de ti. No hay ningún ser humano que diga, no necesito de Dios. Padre Santo, por eso es que cada día te damos tantas gracias, cada día elevamos plegarias y oraciones delante de ti, ofrendando nuestras vidas, entregando cada minuto, cada instante de nuestras vidas a ti, ya que tú eres, Señor, nuestro dueño y nuestro Señor. Padre, muchas gracias por este día, por la presencia de tu Santo Espíritu guiándonos, abriendo los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para comprender mucho mejor las Escrituras. Te damos honra, gloria y alabanza y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les había dicho antes, vamos a abrir las Biblias en Mateo 5 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, como les enuncié al comienzo, estamos hablando del capítulo 5, pero más adelante vamos a tomar todo lo que es el Sermón del Monte, que está contenido y comienza en este capítulo 5, pero continúa con el capítulo 6 y 7. Y todos estos capítulos son los que forman el llamado Sermón del Monte. Las palabras son claras de entender. Sermón es un discurso. Y en el monte, pues Jesús se dirigía generalmente a las montañas y la gente lo seguía, multitudes lo seguían. Allí estaba él en este monte dándonos esta gran enseñanza. Podemos decir que el Sermón del Monte es el discurso más extenso y más completo de los que registra la palabra de Dios, salidos de la boca del Maestro, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hay diversidad de opiniones en lo que se refiere al diseño, al alcance
y a la aplicación de este sermón. La mayoría de los estudiosos lo han visto como una exposición de la conducta cristiana. Y si lo vemos, así es. ¿De dónde nosotros cogemos el comportamiento que debemos adquirir? Pues de la palabra del Señor, de esta exposición que traemos en esta mañana. También podemos ver las bienaventuranzas o el sermón del monte como la regla de oro. Regla de oro, sí, no hay nada más valioso, más puro, que brille más que la palabra del Señor y que este sermón. A través de este sermón es que todo el pueblo cristiano debemos vivir, imitar, acoger estas palabras de nuestro Dios y aplicarlas en nuestras vidas. Este sermón es ¿para quién? Para todas las personas, para aquellos que anhelen, que deseen con todo su corazón ser discípulos de Jesús, sometiendo nuestra voluntad libremente, porque en el pueblo de Dios hay libertad, porque Jesús nos ha hecho libres y Él quiere es que nosotros espontáneamente nos entreguemos a Él en libertad. En estos versículos nos damos cuenta que Jesús estaba enseñando a quienes, a los que iban a ser ciudadanos del reino. Allí estaban los discípulos, allí habían muchas personas queriendo escuchar las palabras del Señor. Para vivir en el reino, ¿qué tenemos que hacer? Abandonar el mundo, los caminos del mundo y adoptar todo el conjunto de valores y compromisos que están contenidos en la palabra del Señor, en las enseñanzas que son radicalmente opuestas a lo que es el mundo y a las enseñanzas del mundo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es la proclamación del Evangelio y conduce a las gentes ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso Él hablaba. El objetivo era ¿cuál? Que la gente se arrepintiera. Después del arrepentimiento, ¿qué debe haber? Se debe manifestar en nuestras vidas fruto. Debemos dar frutos. ¿Qué es el fruto? Es aquello que usted demuestra con sus actos, con su comportamiento, con su conducta. Es el resultado de lo que usted ha hecho por medio de la fe. Usted da fruto cuando cree en la palabra del Señor. Usted da fruto cuando dice, es verdad, el Señor me ha tocado con esta palabra tan especial. Estos son los principios del reino de los cielos, del reino de Dios. Han de ser practicados como modo de vida a todos aquellos que nos decimos ser sus seguidores o sus discípulos. Estamos completamente seguros que este sermón expresa todos los principios espirituales que prevalecen en todas las épocas. Quiere decir, estos principios son imperecederos, jamás pasarán. En la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto es una realidad. Estos principios contienen tanto instrucciones para los creyentes como para los incrédulos, porque a nosotros se nos habló una vez de la palabra cuando no creíamos, pero Dios nos trajo con sus cuerdas de amor, nos atrajo hacia sí, y aquí estamos. Todo tiene un comienzo. Tenemos que recordar que Jesucristo vino una vez en carne, pero que Él volverá nuevamente y nosotros los creyentes esperamos ese regreso. Así mucha gente diga que no, que Él ya no vuelve. Nosotros tenemos que atenernos, es a lo que dice la palabra de Dios, creer firmemente en sus promesas. Cada venida del Señor Jesús siempre tiene un objetivo. Él no hace nada sin un sentido. Todo lo que Él trae es relacionado con el reino de los cielos. En la primera venida, ¿cuál fue el propósito? Establecer el gobierno de Dios. ¿Entre quiénes? Entre nosotros los seres humanos. Poner todos los fundamentos de este señorío, de este Dios, de este Rey, dentro de nuestras almas. Cuando estas enseñanzas del reino tocan profundamente nuestras almas, cambiamos, somos nuevas criaturas, somos personas diferentes. ¿Qué pasará en la segunda venida de Él? También viene con un propósito.
¿Cuál es ese propósito? Establecer el dominio divino en su gloria. Por lo tanto, es de vital importancia comprender cuál debe ser el carácter de los pueblos, de las personas, cuáles son los privilegios que Él nos ofrece, porque esos privilegios son parte de nuestra herencia presente y futura. Yo no sé cuántos anhelan esta herencia, yo la estoy esperando. En parte estoy disfrutando de ella, pero la futura todavía la guardo, la espero, confío en ella total y completamente. Y esa esperanza es la que nos da tanta vida, y esa esperanza es la que nos da esos ánimos de vivir, de trabajar para el Señor, de conocer bien sus enseñanzas, de enseñar su palabra, de amar todo lo que Él nos diga que hagamos. Tal como en el tiempo de Cristo, en estos días sí que hay necesidad de reflexionar en las bienaventuranzas. Ellas son y debemos tomarlas como un todo. No podemos tomar solamente estas dos que vamos a ver en el día de hoy, porque si tomamos las enseñanzas solo de dos, nos vamos a perder el resto de la gran lección. Pues si las tomamos en conjunto van a formar un cuadro completo. Vamos a tomar una ilustración. Ustedes han visto artistas cuando van a iniciar un cuadro, cuando van a elaborar una obra de arte. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Él toma su recipiente donde tiene su pintura, su óleo y todos los instrumentos con los cuales hacer ese cuadro. Toma el pincel o la brocha, como tú la quieras llamar. Lo primero que él hace es que pinceladas. Cuando usted ve que él traza una y otra pincelada, usted no tiene idea del cuadro completo. Usted no sabe qué es lo que él va a hacer. Pero cuando él termina, cuando hace el cuadro, usted sí puede hacerse a una idea qué es lo que él quiere expresar, qué es lo que quiere manifestar. Exactamente igual es la obra que está haciendo el maestro. El maestro está haciendo una obra con nosotros. Él está elaborando todo un cuadro en sus discípulos para que seamos los verdaderos siervos y seamos los verdaderos ciudadanos de ese reino de Dios. El propósito del Sermón del Monte, ¿cuál fue? Fue dar enseñanzas a todos los presentes. Y ahora están plasmadas en la Biblia para que estas enseñanzas a través de los siglos lleguen también a través de nosotros. El Señor espera hacernos conocer, espera hacernos entender que en ninguna otra parte vamos a obtener toda esa sabiduría para comportarnos como ciudadanos de su reino. Solamente en las instrucciones, las que Él establece en su palabra, son las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, son las que nosotros tenemos que aprender y no dejarnos desorientar, no dejarnos llevar por la corriente o por lo que otros digan. Por eso tenemos que ser muy fieles siempre, estar en todas las enseñanzas, porque por cualquier orificio, por cualquier aberturita que usted abra, está el enemigo, que es incansable para venir a hacernos dudar. Mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos supremamente difíciles, y en los últimos tiempos, donde él ya sabe que se tiene que poner más alerta a hacer caer cuantas almas pueda. Así nosotros no podemos despreciar este camino que nos está abriendo el Señor, camino de felicidad y camino de santidad. Ahora vamos a entrar ya en materia, vamos a ver la primera bienaventuranza, que es Mateo 5:3. Vamos a repetirla. Entre más repitamos la palabra del Señor, más fuertes más fuerte es el aprendizaje, más grande es la sabiduría que podemos extraer de todo lo que el Señor quiere mostrarnos en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor en este versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Este sermón del monte inicia con 8 bienaventuranzas, que incluyen diversas facetas de la vida social, o sea, cogen, ¿sí? Todo, en esta enseñanza el Señor quiere que llegue a todo el mundo. Por eso dice que forman un carácter cristiano, porque son facetas, son diversas facetas para tomar a cualquier persona que la oiga. Todo el que preste oído, todo el que disponga su corazón a las enseñanzas de Dios. Aquí están estas bienaventuranzas y pueden tomarlo completamente en la seguridad de que algún efecto va a hacer, porque la palabra de Dios no regresa vacía, porque esta palabra es un motivo de consolación, es un motivo de esperanza, es un estímulo espiritual. Ella siempre va a tocar las fibras íntimas de nuestro ser. Bienaventurado, ¿qué querrá decir bienaventurado? Esta expresión significa, miren ustedes, que nunca se les olvide, felices, afortunados, bendecidos también puede ser. Y es una realidad, es que es una bendición mostrar la manera, cómo fue que Jesús empezó este sermón. Él no comenzó pronunciando maldiciones para los impíos, para los descarriados, todo lo contrario. Él llamó la atención pronunciando ¿qué? Bendiciones. Cuando usted escucha un sermón y uno no sabe de qué se va a hablar, y en ese caso de los que estaban allí presentes, el Señor les estaba diciendo bienaventurados. Ellos quizás estaban sí entendiendo el significado de esta palabra. Quizás lo que no iban a entender era lo que seguía. La palabra española bienaventuranza delata su origen. Dentro de la bienaventuranza, o podemos decir, está compuesta por el bien y la ventura. ¿Ventura qué significa? Es algo que depende de las circunstancias cambiantes de la vida. La ventura puede ser no aventura, sino ventura. Es algo que puede en la vida dar ¿qué? Destrucción, porque a usted les llega algo al azar, eso puede ser una ventura, pero también puede ser una bendición, depende de las circunstancias. En este caso, el Señor nos está hablando de las bienaventuranzas, porque también existen las malaventuranzas, que nosotros pues no queremos ni siquiera saber de ellas. Estas bienaventuranzas son una bendición cristiana y son totalmente indestructibles. Díganme ustedes, ¿quién podrá borrar lo que escriba el Señor? Si las palabras son, estas palabras son eternas. Perdón. Jesús nos habló en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 22. Así dice, nadie nos quitará vuestro gozo. Podríamos decir, nadie nos quitará esta felicidad. ¿Será que todo el pueblo cristiano es feliz? Nos queda el interrogante, ¿cierto? Cada uno hágase la pregunta, ¿usted es feliz? Y si usted no tiene ese gozo, ¿por qué no tiene el gozo? ¿Usted por qué no es bienaventurado? ¿Por qué no ha tomado la palabra del Señor tal cual Él la dice? ¿Qué le está faltando para que esta palabra haga eco? No en sus oídos, porque el eco en los oídos no gusta. Tiene que ser en el corazón. Estas bienaventuranzas nos hablan del gozo, de la felicidad. ¿Para qué nos sirven? Para superar el dolor, y que viene muchas veces en nuestro diario vivir, cuando menos lo esperamos. Hay una noticia dolorosa, surge un problema, lo inesperado. Viene la tristeza, viene la pérdida, viene la angustia. También pueden haber cambios de fortuna. Usted tiene hoy dinero. ¿Cuántas personas hace un año tenían muchas empresas, tenían muchos recursos económicos y en el día de hoy no hay nada en sus bolsillos? Todo se trastrocó. Estas personas podrán ser bienaventuradas, como dice el Señor. Puede venir colapso de salud. ¿Cuántos hemos perdido seres queridos ahora en esta pandemia? ¿Cuántos han fracasado en los planes que se han propuesto? Han querido iniciar negocios y no han podido.
nada les ha surgido. ¿Qué pasa? Para nosotros, óigame esta buena noticia, para ti, para mí como creyentes, nada puede afectar el gozo que proporciona nuestro Señor Jesús. Ninguna situación, ni en la vida, ni en la muerte, nada nos puede arrebatar este gozo, porque es que este gozo es un gozo de lo alto, es un gozo espiritual, es un gozo que no podemos ver, pero que sí podemos manifestar. La felicidad nuestra no tiene por qué depender de las circunstancias. Jamás, jamás dependamos de las circunstancias para ser felices. La felicidad se origina es en el interior de nosotros. ¿Cómo se origina esta felicidad? Alguien podría preguntar, hermana Gloria, ¿y cómo es que yo puedo ser feliz? ¿Cómo me puedo apropiar de esta bienaventuranza? Mi respuesta es, tenga comunión con mi Señor Jesucristo. No importa si está pasando por dificultades, no importa por las penurias externas que lo estén atropellando, acosando, fastidiando. No importa nada de eso. Es verdad que, como dice la palabra, y hay un salmo que en este momento me ocurre, el dolor le puede durar todo el día, pero en la noche usted descansa y al día siguiente usted se va a levantar diferente. ¿Por qué? Porque ese gozo es el que va a sobresalir, va a estar por encima de cualquier tristeza y de cualquier sufrimiento. Ahora sí vamos a preguntarnos, ¿qué será ser pobre de espíritu? Hoy nos va a quedar muy claro. La pobreza de espíritu tiene que ver con ¿qué? Con la conciencia, con ese vacío que tienen las personas, con un sentimiento de necesidad. Usted dice, en su interior puede pensar, yo lo tengo todo, tengo dinero, tengo un buen hogar, tengo un buen empleo, tengo amistades muy queridas, para donde mire todo está bien, sin embargo usted no está feliz. Usted tiene que un sentimiento de necesidad, a usted le falta algo. Usted se está dando cuenta que es pobre, pero que esa pobreza solamente la puede cambiar el Espíritu Santo dentro del corazón del hombre. Si usted, déjeme decirle, la persona que esté escuchando esta enseñanza y no busca al Señor, todo lo tiene y le está dando este vacío y se está sintiendo mal, mi consejo es busque al Señor con todo su corazón, conozca su palabra, conozca este sermón, acérquese a Dios. Nosotros tenemos que vaciarnos del yo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda llenarlo. Por eso ese vacío, usted no lo va a llenar con nada. Le pueden pintar todo lo más hermoso del mundo. Y hemos visto, digamos, no vamos muy lejos. Miremos la gente que tiene como ídolos a los cantantes, a las personas famosas, a los actores de cine. ¿Cómo son sus vidas? Cada rato escuchan los testimonios. Estoy en depresión. ¿Cuántos se han matado? Y lo tienen supuestamente todo. Por donde van son los admirados. Donde quiera que estén, la gente les hace la venia. Sin embargo, tienen un vacío. Como no buscan al Señor, entonces allí se llenan de ¿qué? De amargura, de depresión, de tristeza. El consejo es, el antídoto, el remedio para esta situación, para esta enfermedad tan común en el día de hoy llamada depresión, buscar a Cristo. Solo Él llena el vacío. El pobre de espíritu se da cuenta que no tiene nada, que no es nada, que por sí mismo no puede hacer nada. Que a quien necesitas, ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Que por sí mismo, y nosotros lo sabemos muy bien, los creyentes que ya hemos estudiado la palabra, por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, ni cosa buena, ni cosa aceptable delante de Dios. Desde que las personas comienzan a leer el Sermón del Monte, se dan cuenta o nos damos cuenta que no tenemos los recursos espirituales suficientes
o necesarios para poner en práctica ninguno de los preceptos. El hombre de por sí no va a querer, y vemos que muchas veces compartimos de la palabra y las personas rehuyen. Es como si se les fuera a hacer algo malo. No han podido entender que la verdadera riqueza espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Que la verdadera riqueza espiritual es ver que nuestros esfuerzos son inaceptables delante de Dios, que lo necesitamos, que esta bancarrota espiritual tenemos que reconocerla, que tenemos que despojarnos de nuestra propia justicia, porque no somos justos, todo lo contrario, somos muy injustos. Que ese aprecio moral que nos tenemos, que esa vanidad que nos circunda, la tenemos que botar, porque está estorbando. Necesitamos que el Señor venga, en la medida que nos vaciemos, venga y llene esos vacíos del corazón. Necesitamos que Él nos llene, y Él sí que nos llena de ese amor, de ese gozo, de lo mejor, de su santa presencia. Buena parte de este sermón está destinado a apartar de nosotros que la vanagloria. Aquí nos van a hacer reflexionar. ¿Qué es lo que tengo? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿Qué es lo que tengo que sacar de mí, de mi interior? Yo tengo que generar la verdadera pobreza espiritual, la genuina, para poder ser bendecida. La sinceridad y la profundidad del arrepentimiento son requisitos fundamentales para entrar en el reino. ¿Quieres entrar en el reino? Arrepiéntete. Sin arrepentimiento no vas a ir a ninguna parte. Así que una persona bajo estas condiciones se da cuenta, nos damos cuenta que somos pecadores. Y cuando uno permanece en el pecado, ¿qué sabe? ¿Qué dice la palabra? Que merece ir al infierno. Que la gente que está en pecados y en delitos no va a entrar al reino de Dios. Al contrario, el pobre de espíritu sí reconoce que es un pecador, que no permanece en el pecado, pero que hay circunstancias en que puede pecar, que no va a merecer el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque se va a arrepentir, porque vamos a estar constantemente examinándonos y diciéndole al Señor, Señor, perdóname, no soy digno de estar en tu morada, pero sé que tienes misericordia y me limpias y puedo pertenecer a tu reino. Llegar a esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, ese gozo y esa alegría. Tenemos que admitir que para poder ser llamados hijos de Dios tenemos que vivir de acuerdo a sus normas, conforme lo expresan sus mandatos, no a mi manera, sino a la manera de Él. Al fin y al cabo un día le dijimos, Señor, tú eres nuestro Señor, aquí venimos a hacer tu voluntad, que eso no sea de labios, porque eso a Dios no le sirve. Eso es lamentablemente insuficiente. Para Él no cuenta eso. Eso es hablarle de labios, mas no de corazón. Él necesita un corazón contrito y humillado. ¿Qué no es la pobreza de espíritu? Es todo lo contrario a esa persona altiva. El pobre de espíritu es contrario al que es altivo, al que es engreído, al que al mundo admira tanto y alaba. Es todo lo contrario a la actitud independiente y jactanciosa. O sea, el pobre de espíritu es humilde, no es pretencioso, no es independiente. Él se inclina a Dios, no como el vanaglorioso, que se niega a inclinarse delante de Dios, que decide enfrentarse a lo que no conoce. Hemos visto personas que desafían a Dios y que expresan lo mismo que expresó Faraón. ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Mucha gente en el día de hoy está imitando a Faraón. Qué duro es esto, qué triste, cómo nos confronta su palabra. Anteriormente, cuando nos preguntaban, ¿usted qué piensa de lo que es un pobre de espíritu? Usted decía, es la persona, son los niños especiales, porque son tan puros, porque ellos no se dan cuenta de lo que sucede. Eso es un error, eso no es ser pobre de espíritu. Ya se están dando cuenta en lo que les estoy indicando. Tampoco son
pobres de espíritu y los carentes de entusiasmo. Si usted no ve una persona entusiasta, no puede decir que es pobre de espíritu. Miren ustedes, es como un choque. Este es entusiasta, pero es pobre de espíritu. Este es enérgico, pero es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque es un entusiasta para Dios, porque está obedeciendo. Tampoco son pobres de corazón los pasivos. Ah, que es que esta persona no quiebra un grano. Ah, que esta persona es muy calladita. No, eso no es ser pobre de espíritu. Ni al que le falta entendimiento, menos. Son aquellos corazones, los pobres de espíritus, que no estén llenos de soberbia, ni de orgullo, ni de vanidad, que no son sabios en su propia opinión, ni piensan presumidamente acerca de sí mismos. Cuando nosotros estamos presumiendo de algo, estamos desagradando a Dios. No vamos a poder recibir el gozo y la felicidad. Esto va a ser uno de los motivos para pensar, ¿por qué no tengo gozo? ¿Será que estoy presumiendo mucho? ¿Será que me estoy enorgulleciendo mucho? No, miremos a ver. Queremos la felicidad del gozo, que es la que nos da ese impulso cada día, que a pesar de las circunstancias, trabajemos, salgamos adelante, continuemos nuestra vida, marchemos como Dios quiere. Los humildes en asuntos espirituales reconocen que no son en sí nada, que no saben nada, que si algo tienen, todo se lo deben al Señor, que es el que da los dones perfectos. Por eso cada día tenemos que esperar es de Él, depender siempre de Él. El Señor habla a quienes, a los que reconocen la necesidad de Él. Los que escuchan es porque Dios está orando alrededor de ellos, porque están viendo que hay necesidad, que están andando por caminos equivocados, que desean esa riqueza espiritual, que desean eso algo desconocido, que no han llegado a vivir. Ser pobre de espíritu es fundamental, es esencial, porque esto se encuentra solamente en las almas regeneradas, en las almas que se han rendido al Señor, en las almas que verdaderamente son salvas, en las personas que se han dado cuenta que la gracia divina ha obrado dentro de ellos y que ahora pueden decir con satisfacción, soy heredero del reino de Dios. Jesús nos muestra en su humildad y amor lo que es la humildad delante de Dios y que esto es agradable. Estas personas ocupan un lugar muy especial en el corazón de Dios. En Isaías 66:2 nos dice, Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Yahvé. Observen esta segunda parte, escuchen muy bien. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Aquí nos lo dijeron todo. ¿A quién va a mirar el Señor? Al que es pobre y humilde de espíritu, pobre y humilde de corazón, al que tiene temor delante de Dios, al que tiene reverencia, al que respeta a Dios. Los pobres pueden también ser ricos delante de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. La obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo a todos los mandamientos de Dios y esa muerte sacrificial en la cruz por todos los pecadores del mundo lograron que nosotros, lo que nosotros nunca podríamos alcanzar. ¿Quién pagó? El Señor. Nosotros podemos alcanzar todo lo que Él quiere y lo que nos ofrece por medio de la obra que Él hizo en la cruz. Pero Dios en su infinita misericordia nos distribuye el mérito de justicia perfecta en Jesús. Por eso somos salvos. Por lo tanto, todo el que es pobre, sea materialmente o pobre espiritualmente, puede convertirse en un ser rico, pero ya escuchamos de qué manera. Y por ende, pues convertirnos en ricos espirituales, pues viene toda la bendición de Dios.
Se preguntan muchas personas, ay, pero es que a este le va bien, en todo le va bien, no le pasa esto, no le pasa aquello, pero es que no se está dando cuenta que está obedeciendo a las condiciones que coloca el Señor para hacernos acreedor de todas esas promesas. Y es que el reino de los cielos, ¿a quién pertenece? A los pobres de espíritu, tengan o no tengan riquezas materiales. Si usted no tiene mucha riqueza material, usted no es descalificado del reino. Jamás. Lo que sí señala el Señor es que es más difícil que entren al reino de Dios los que poseen riquezas, pero son aferrados a ellas, los que ponen la mirada solamente en las riquezas. Eso sí tienen que poner mucho cuidado, volverse pobres de espíritu. Y vamos a ver ya un contraste, porque es que el mundo tiene un concepto muy diferente de lo que es ser pobre de espíritu, ¿sí? Para el hombre del mundo, ¿qué es la felicidad? Cada uno puede pensar. Si a usted le preguntan qué es la felicidad a una persona del mundo, le va a decir, ser emprendedor, lograr todas mis metas, o yo empujo a este y lo quito de mi camino para lograr lo que yo quiero, porque a mí nadie me va a estorbar. También es pobre de espíritu aquel que obtiene lo que quiere, cuando quiere y donde lo quiere. O sea, hace lo que le parece. No se basa en la palabra del Señor. Eso es la felicidad del mundo. La felicidad del mundo es ser un hombre machista, hacer lo que quiere. Es una mujer libertina, hacer lo que le parece. Para ellos están felices, ¿cierto? Esa es la felicidad. Y esa es la felicidad que da el mundo. La felicidad del mundo es sacar placer de todo lo que la persona pueda. Hemos escuchado muchas veces esta frase, haga lo que quiera, como si fuera el último día de su vida. Haga lo que anhele, lo que desee, lo que su carne le pida. Ya para nosotros esto no es. Esto retumba en nuestros oídos cuando lo escuchamos. Entonces vemos que la felicidad del mundo es adquirir todo lo que se antoje. Para otros, si usted le pregunta a alguien quién es feliz, dice, pues aquel que es rico, que vive en esa mansión, que es popular. En definitiva, ya habiendo visto lo que es ser pobre de espíritu, y si usted no aplica para ser pobre de espíritu, nunca podrá ser feliz. Entonces, lo que dice el mundo es distorsionado de lo que es la felicidad en la Biblia. El mensaje de Jesús no encaja para nada, ni en una sola frasecita de estas, ni en una sola opinión de estas del mundo. Nunca va a encajar, porque lo del mundo y lo de Dios nunca compaginan. Es todo lo contrario. La palabra dice que son como el agua y el aceite, que jamás se van a unir. El alma del hombre jamás podrá ser lleno con las cosas externas, que es lo que el hombre intenta hacer. Uno ve a la gente aquí desesperada. No, es que yo anhelo hacer esto y reventarme trabajando porque es que tengo que lograr esto. Pero qué engaño, cuando van pasando los años, cuando van llegando las decepciones, cuando se da uno cuenta de que el dinero no lo fue todo y que quizás está enfermo de tanto haber trabajado y que quizás está pronto a morirse y a dejar todo lo que consiguió, se da uno cuenta que eso fue un espejismo, que nunca hicimos caso a la palabra de Dios, que no atendimos los consejos de lo que mucha gente trató de traer, de enseñarnos, gente que nos ama en verdad, o nos amó, o nos estimaba, y que sabían que estábamos equivocados. Cuando el cristiano o el creyente habla de la felicidad o de la bienaventuranza, siempre lo está haciendo desde un contexto bíblico. El cristiano jamás puede hablar de felicidad con las cosas mundanas, ni con las circunstancias superficiales. Que esto nos quede muy claro. A usted como creyente le pregunten cuál es su felicidad. Jamás diga, es tener el carro último modelo, es tener una mansión, es viajar. Esa no es tu felicidad. Aprendamos a tomar la palabra tal cual y aplicarla. A ser radicales.
y a que estos aprendizajes nos queden muy claros para poder dar opiniones, para poder enseñar. En relación con esto, es importante notar, o sea, con este tema, que la Biblia no considera la pobreza como falta de objetos materiales, no. O como que el que es muy pobre porque vive en un tugurio, o porque no tiene comida, o porque está muy enfermo, nada tiene que ver. Esto no tiene que ver con la pobreza espiritual, porque puede vivir en un tugurio y no tener nada de Dios, porque puede tener mucha hambre y estar renegando de Dios. Entonces, aquí nos va a quedar mucho más claro este concepto. Tampoco a los que les falta carácter, a los que son débiles. La pobreza en espíritu es bendita, miren ustedes lo contrario, es como un choque. Hablar de que la pobreza es bendita, pero es pobreza en espíritu. Y es cuando uno se da cuenta de la falta de los recursos para enfrentarnos con la vida, pero de los recursos espirituales. Y que solamente encontramos esa ayuda únicamente en nuestro Dios. Hubo un apóstol que vivió la palabra en su totalidad y fue un hombre que aprendió a ser feliz en medio de cualquier circunstancia. Ya saben los que han estudiado la Biblia a quién me refiero. Filipenses 3:8, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Él dice, se desprendió de todo. Y la palabra está y por eso decimos, y él dice, porque esa palabra es viva y eficaz. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren ustedes, él comprendió que a él la riqueza no era lo máximo. Él sabía que necesitaba un sustento, es verdad, pero Dios le proveía cada día para sus viajes, no le faltaron los viáticos, el alimento. Sin embargo, él ya había despreciado y menospreciado todo. Él era un hombre culto y si él tuvo la oportunidad de estudiar con Gamaliel, pues traigámoslo al contexto de hoy en día. Si alguien hoy estudia con buenos profesores, porque los papás tienen la capacidad de costear ese estudio. Entonces nos damos cuenta que este apóstol era un hombre que venía de una familia con buenos recursos, un hombre inteligente, conocedor de las escrituras, pero él entendió, el Señor lo llenó de sabiduría para poder comprender de que él era feliz, poniendo la mirada en Cristo y no en otras cosas de este mundo pasajero. El que posee esta pobreza de espíritu, que de ahora en adelante la vamos a perseguir más, porque vamos a buscar esa bendición, porque vamos a ser muy diferentes a lo que éramos antes por naturaleza, porque vamos a luchar más contra el orgullo, contra el egoísmo, contra el amor al dinero, que lleguemos al punto de Job, de bendecir a Dios aunque nos quite la riqueza o el dinero, o nos quite lo poquito que supuestamente poseamos. Yo digo entre comillas, porque no poseemos nada, somos pasajeros, somos transeúntes, somos administradores de los recursos de Dios. Que ahora nuestro corazón simpatice con quién, con los menesterosos, con los pobres, pobres materiales, con los que sí verdaderamente tienen esa necesidad física, que no les demos la espalda, que no les cerremos la puerta, que sintamos compasión por ellos. Eso es llegar a ser pobre de espíritu, que los socorramos eficazmente, que los ayudemos en sus necesidades, que nos duela la carencia de ellos como si fuera la nuestra. Debemos llegar al punto de estar desligados de las cosas materiales y saber que estas nunca tienen la capacidad de darnos la felicidad y menos la seguridad. Nuestra seguridad depende ¿de quién? Solamente de Dios y totalmente en Él, porque solo de Él viene la ayuda, viene la esperanza y viene la fuerza. A veces analizamos gente tan desesperada,
Ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y aquí y allá inventan, improvisan, no buscan al Señor. Dios apenas espera, dejémoslos que volteen, dejémoslos que hagan y vayan y vengan, hasta que se den cuenta de que la ayuda viene de lo alto, que la bendición viene de Él, y que si de pronto nosotros conseguimos algo supuestamente bueno o representativo económicamente, la bendición de Él no añade tristeza. La bendición de Él va a ser la mejor, y vamos a estar estamos mejor con Él y haciendo lo que Él dice, porque vamos a sentir paz interior. No hay mejor felicidad, no hay mejor pobreza espiritual que hacer y obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la verdadera paz. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios? Nada. ¿Pero qué tiene Dios que ofrecerme a mí? Todo, absolutamente todo. Él es dueño de todas las riquezas, la Biblia lo dice. Él es dueño del oro, de la plata, y Él puede hacer que sean mías, si a Él le place. Si Él dice a este le va a hacer daño el dinero, no le demos tanto. Bien, siempre debemos conformarnos con lo que Él tenga para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ser esos pobres de espíritu? Porque yo sé que cada uno quedó con ese deseo, cada uno quedó con esa necesidad, y vemos que tenemos que llenar más ese vacío que hay todavía en nuestros corazones. Es clamar al Señor, es pedirle a gritos ayuda, confesando nuestra propia incapacidad, impotencia, y decirle al Señor, Señor, pero mucho cuidado, porque si usted va a hacer esta promesa, que no sea de labios, sino que sea de corazón, decirle al Señor, yo quiero depender totalmente de ti, Señor. No sé si dejar hasta aquí esta enseñanza, porque si empiezo la segunda bienaventuranza, lo más seguro es que se van otros 45 minutos, y yo quiero es llevar, o ustedes, bueno, yo creo que es mejor seguir. Vamos a tomarla. Yo sé que pues este tiempo es Día del Señor, y el que le parezca larga, pues bueno, cada uno tiene su libertad, pero yo creo que qué bueno es aprender. La segunda bienaventuranza es el número 4, Mateo 5:4. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Volvemos al choque. Si son bienaventurados, que ya sabemos que significa felices, ¿por qué entonces llora? Si usted está feliz, ¿por qué llora? Y si llora, ¿por qué puede ser? ¿Cómo va a ser usted bienaventurado? Solo tiene la respuesta el Hijo de Dios, porque Él fue el que dio la enseñanza. Entre más meditamos en este texto, más obligados estamos a exclamar que ningún hombre se expresó y que habló como habló nuestro Señor Jesucristo. El ser humano es el único que suelta lágrimas. ¿Por qué? Porque tiene emociones. Y llorar es una emoción. No existe ningún otro ser perteneciente al reino animal que haga lo mismo. No vemos una vaca llorando, un perro llorando, no vemos lágrimas. Quizás si hay lágrimas es porque se lastimaron los ojitos, pero de resto no, por sentimientos lloran. Podría decirse que nos distinguimos de los animales, entre otras cosas, porque nosotros lloramos. El llanto es una de las grandes diferencias físicas descritas por la ciencia, que existe entre el ser humano y entre las demás criaturas vivas de la creación. Es verdad que no nos gusta llorar, es detestable, es molesto para esta pobre naturaleza humana. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo la palabra? Felices, bendecidos, gozosos si lloramos. De un modo instintivo, o sea, nosotros por instinto no queremos el sufrimiento, no queremos la tristeza. Por naturaleza nosotros buscamos a quienes. Usted busca a las personas alegres, a las personas dichosas, a las personas comunicadoras. Usted se arrima a ellos. Los hombres en todos los lugares y en todas las épocas se han visto prósperos y dichosos, y quieren ser como los que son felices. Por eso usted busca la compañía
de ellos. Hoy en día tratamos por todos los medios de no llorar, de eliminar el dolor. Miren que cuando estamos tristes, entonces la pastillita para que no se decaiga. Vaya, tómese la aromática, tómese un tintico para que le levante el ánimo. Estamos buscando siempre, ¿sí? Aumentarle el placer, porque esta sociedad nos quiere dar siempre que bienestar. Y como dice la canción, aquí subimos bajando, lloramos riéndonos o gozando. Es todo lo contrario, lo opuesto. Se gastan enormes fortunas para tratar de hacer reír las personas, perdón. Se gastan grandes fortunas para entretener la gente y para evadir a cualquier costo el sufrimiento. Si la gente pudiera comprar el no morir, yo diría que entregarían todas las fortunas para vivir eternamente, porque aquí vemos la lucha de la gente para buscar la juventud, para buscar que nos prolonguemos con una buena salud, pero podemos tener buena salud y sin embargo envejecemos. Ahora el hombre está desesperado, hay cantidad de gente investigando cómo prolongar también la juventud, pero nos damos cuenta que nosotros no podemos ir contra la corriente, que tarde que temprano se tienen que cumplir los planes y los propósitos de Dios. Él nos está esperando donde, en el reino de los cielos, está esperando que cada persona se le llegue el minuto o el tiempo que Él tiene destinado para esa vida. Así es que es un completo desacuerdo con la lógica del mundo decir que bienaventurados los que lloran. Esto no es agradable ni aun para los cristianos. Muchas veces no. Para nosotros tenemos que hacer que sean melodías para los elegidos de Dios. Aprender también a reír en medio de las circunstancias tristes y difíciles. Todas estas condiciones para ser bienaventurados son diametralmente opuestas al concepto de felicidad que hay en el mundo. Si usted es una persona que llora, usted jamás está diciendo que es feliz, mucho menos si está sufriendo, y tampoco es capaz de irle a decir, no, gócese, ríase. Le van a decir qué mujer tan indolente o tan insolente, porque como no es su dolor, pero Jesús nos está diciendo, y no va a prohibir que estemos en un momento dado tristes, pero Él no quiere que permanezcamos en la tristeza. Esto hace parte de la vida, porque no se va a tomar tajantemente de que no podemos llorar de vez en cuando. Todo lo contrario, cuando haya motivo, llore, llore, y es bienaventurado. Aquí entonces estamos entendiendo que nos están diciendo felices los infelices, felices los que están tristes, felices los que están llorando. El lloro del que habla Cristo es señal de desolación, de miseria, de desconsuelo, de profunda tristeza, mas no de gozo. Pero Él también está prometiendo que Él nos va a ayudar en esos momentos, que Él nos va a dar que fluya gozo, alegría y risa después de esa tristeza. Sin embargo, las condiciones que hacen dichosos a los creyentes son todo lo opuesto a lo que el mundo busca, porque nosotros no somos del mundo. Lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana es que tenemos que aprender a ser felices, a pesar de que tengas este problema, a pesar de que en este momento estés llorando por la pérdida de un ser querido, por el dolor de una enfermedad. Él lo que quiere es que nos levantemos, que no dependamos de los sentimientos, de las circunstancias, sino que pongamos una buena actitud. Y es maravilloso, uno a veces se ha encontrado con personas muy tristes, son esos cristianos que verdaderamente viven la palabra, dicen, sí, yo sé que estoy pasando por una situación crítica, pero también confío en el Señor, yo sé que de esta salgo, yo sé que Él me saca de esta circunstancia tan amarga, que esto no va a durar toda la vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, con esta palabra nos está tocando, para que convirtamos esa tristeza y dolor en alegría, en gozo. Con Cristo lo podemos hacer. Es cierto también que hay muchas formas de llorar. Ustedes dirán, es que hay mucha gente que llora. No todas ellas van a recibir consolación.
No todas ellas lo van a poner a usted alegre, aunque puede que le sirvan en la vida para algo. Vamos a poner un ejemplo, hay un niño que llora de enojo, de pataleta, de rabia, porque los papás no le compran algo. Ese niño no va a ser gozoso. El Señor lo va a dejar que haga esto y espera que los papás lo corrijan. Pero ese niño va a tener un aprendizaje de ahí, si es que lo corrigen. Los adultos, ¿por qué lloran o lloramos? Porque a veces nos vemos frustrados, porque las ambiciones que tenemos no se dan. Y también podemos darnos cuenta que detrás de las lágrimas puede haber que sentimientos de envidia. Usted puede llorar de enojo, de rabia, de odio, de un orgullo herido. Es que lo que me dijo, es que no soporto esto. Ahí tampoco va a estar la bendición ni el gozo del Señor. Ahí tampoco voy a ser consolada. Cristo no está diciendo que los lloros sean compensados, que todo lloro sea compensado o satisfecho. Al contrario, muy claramente nos dice que muchos no recibirán consolación, como lo dice el apóstol Pablo, que es un gran maestro. Dice que hay una gran tristeza del mundo que produce muerte, pero que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y vamos a mirar las diversas razones por las cuales lloramos. Interesante saber por qué se derraman lágrimas. En primer lugar, tenemos que notar que desde el principio al estudiar esta bienaventuranza, la palabra que se usa aquí, llorar, como lloro, es la más fuerte que existe en el griego. Sí, porque si usted oye a este como que lloró, como que gimió, pues es algo muy leve. Pero aquí es algo demasiado fuerte. Aquí se está comparando este lloro como cuando usted está en un velorio, pero un velorio de alguien que a usted le duele verdaderamente, que el que está ahí en esa caja es un ser muy querido para usted. ¿Cómo son esas lágrimas que usted derrama en ese momento? ¿De dónde le salen? Del corazón. Usted expresa que un apasionado lamento, porque le sale de lo más interno de su ser, por ese ser amado que se fue. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un hombre que lloró profusamente y en mucha tristeza cuando creyó que su hijo se había muerto. Fue Jacob cuando le dieron la noticia de que José había sido despedazado por una fiera. Este hombre que lloró con un desgarramiento, con un dolor, que dijo que esa tristeza lo iba a llevar a la tumba. Ese es el dolor al cual se refiere en la palabra. O sea, se refiere a la palabra en el sentido de la profundidad del dolor, mas no porque lloremos por un muerto vamos a ser consolados. No, vamos a ver de qué se trata la consolación. Entonces, esta tristeza del muerto se define como una clase de mucho pesar que se apodera de la persona y que es algo que usted no puede ocultar. Es un dolor que sale del corazón y que las lágrimas se hacen incontenibles. Por A o por B brotan esas lágrimas. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, Lázaro fue arrebatado por la muerte del círculo familiar. Fue arrebatado de entre sus hermanas. Él tenía una vida con su hermana Marta, con su hermana María, y ellas lloraron con mucho dolor porque su hermano las dejó. Cuando estaban en camino hacia la tumba, Jesús se encuentra con María, con los otros participantes, porque habían fuera de ellas más gente llorando, y Jesús quedó profundamente conmovido. Él también allí lloró profusamente, con un dolor grande. Tenemos aquí que el Señor también sensible ante el dolor, y vemos que es válido llorar, y que para eso también nos dan las lágrimas. Esta aflicción puede hacer dos cosas por nosotros. Puede mostrarnos mejor que ninguna otra cosa, que en ese momento podemos apreciar la amabilidad de los que nos rodean. Cuando estamos en una situación de dolor, vienen personas a darnos ese consuelo, que bien sabemos que en el pésame muchos lo sienten verdaderamente, los que son más cercanos a nosotros, sienten ese dolor,
sienten esa compasión de Dios. Otros no, otros solamente vienen tal vez por cumplir, por novelear. Entonces ahí vemos cómo se puede diferenciar ese consuelo. Unos lo dan de corazón, otros no lo hacen. La compasión de Dios es real, es verdadera, y Él tiene la compasión para esas lágrimas que nosotros derramamos. Muchas personas a la hora del dolor han descubierto en sus semejantes como ver a Dios, como nunca antes, porque han sentido de esos semejantes un consuelo verdadero, que viene también de su corazón, que viene de ese amor que Dios ha puesto en ellos. Cuando todo nos va bien, es posible vivir años en la superficie de las circunstancias. Quiere decir esto, que si usted le está yendo bien en todo, pues usted no se preocupa mucho, pero cuando llega la aflicción, eso lo hace a usted que analizar, profundizar en las adversidades de la vida. Como quien dice, nos ponen así como algo que nos frena, una barrera. ¿Para qué? Para que pausemos, para que nos detengamos, para que profundicemos, para que esa aflicción verdaderamente nos sirva. Porque otras aflicciones son pasajeras. En el momento hay mucho dolor, pero no hay fruto, no se produce nada. El Señor espera que a través del llanto nosotros aprendamos. Bendito es o bienaventurado el que se interese intensamente por los sufrimientos, las angustias y las necesidades de su prójimo. He ahí la bienaventuranza donde se aplica. Donde vemos gente que sufre y que nosotros nos compenetramos con ellos en ese dolor. Ahí fluye esa verdadera bienaventuranza. ¿Por qué otra razón nosotros lloramos? Que esta es muy válida para el Señor. Es hacerla, es hacer por el pecado y por la miseria moral, hacer ese lloro. Es que cuando yo me siento mal, cuando yo me siento en pecado, me brotan las lágrimas. En ese llanto tú vas a recibir el consuelo del Señor, si viene arrepentimiento. Y es que si tú estás viendo que te están manejando mal y que te estás dando cuenta de que hay pecado y estás llorando, es porque te estás arrepintiendo, porque hay dolor sincero en el corazón, porque te quieres humillar sinceramente delante de Dios. Cuando te das cuenta de esa gravedad y de esa situación que provoca el llanto, hay un corazón abatido, hay vergüenza en esa conciencia de haber ofendido al Creador. Y fuera de eso también probablemente haber ofendido al prójimo. Generalmente cuando cometemos pecado, hay alguien también implícito, hay otra persona relacionada a ese pecado. Ahí verdaderamente viene el Señor y ahí sí vas a tener un completo consuelo, porque lo estás haciendo sinceramente. Porque ese llanto no son lágrimas de cocodrilo como nosotros decimos popularmente. Las lágrimas del cocodrilo, pues es un decir, porque el cocodrilo no llora, como lo veíamos ahora en el ejemplo. Pero cuando son unas lágrimas vanas, las podemos tomar como este refrán. Pero cuando la realidad es que yo estoy viendo mis propios errores, que yo los estoy confrontando, que yo digo, por Dios, ¿yo qué fue lo que hice? Ahí entra el Señor y dice, te perdono y te consuelo. Y lo más bonito es que el Señor nos promete arrojar ya toda esa basura a lo profundo del mar y no va a volver a tener memoria de nuestros pecados. Y es verdad que aunque seamos creyentes, nosotros le fallamos a Dios. Hubo un hombre que le falló al Señor, que le produjo mucho llanto, que le produjo el llanto al cual se están refiriendo acá. Fue ese amigo que anduvo con Jesús, ese hombre llamado Pedro, que tuvo un dolor tan grande de haberlo negado, que lloró y lloró y lloró cuando Jesús lo mira, se sintió tocado en lo más íntimo de su corazón y fue que renovado, fue consolado, a diferencia de quién, de Judas. En Judas no hubo arrepentimiento, sino un remordimiento, porque Judas no fue a llorar y a decir perdóneme, no, él aceptó que se había equivocado y cometió algo peor, fue y se mató, se suicidó.
Bendita, bienaventurada la persona que está desesperadamente adolorida por su pecado, como hemos visto en el primer mensaje de Jesús que dijo, arrepentíos, y que hay que dar la espalda al pecado, y que hay que cambiar, y que hay que decirle al Señor, yo quiero abrir mis ojos espirituales, Señor. Eso solamente se da cuando usted entra en la intimidad con Dios. El peligro es que usted no reconozca espiritualmente, no tenga la conciencia de que está pecando y que usted siga pecando y no le importe, y que usted peque y peque y no se dé cuenta de que Dios la está observando, de que le está dando una puñalada de frente al corazón de nuestro Señor Jesucristo, que lo está volviendo a crucificar, porque dice la palabra que esto es pisotear de nuevo la sangre de Cristo. Tenemos que poner mucho cuidado. Por favor, no pequemos adrede. Pidámosle al Señor que nos ayude, que dejemos el pecado, que no tiene sentido, que lo del mundo es pasajero, que no juguemos con la vida eterna, por favor. Pónganse la mano en el corazón, piénsenlo en este momento, de que no merece la pena contristar al Espíritu Santo de Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, que tú y yo estamos vivos en este momento, que tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra, que está tocando nuestro corazón y hacernos el propósito de no pecar más. Es verdad, el hombre de vez en cuando falla, pero que no sea tu pecado consentido constantemente, porque esto es grave, esto es retar al Señor, esto es mover al Señor a que te dé un castigo fuerte, porque de Dios nadie se burla. Asimismo es el efecto que produce la cruz en nosotros. Cuando miramos la cruz no tenemos más remedio que decir, esto es el pecado. ¿Y qué es lo que está produciendo ese pecado en mí? Destrucción, miseria, tristeza. Yo no puedo creer que una persona que se diga ser creyente y que esté pecando pueda vivir feliz, pueda vivir tranquila. Y cuando esté en un problema, vaya y le diga al Señor, ayúdeme, cuando ni siquiera lo agrada a Él, haciendo lo más mínimo. Por favor, no juguemos con el Espíritu Santo, no juguemos con el Señor. Cuando analicemos nuestros pecados, abramos los ojos y espantémonos. Digamos, ¡qué horror! No podemos más que experimentar un intenso dolor por este descarrío. Por favor, pidámosle perdón al Señor. Yo quiero ser bendecida, yo quiero ser bienaventurada, yo quiero estar apesadumbrada por mi pecado. Quiero quebrantarme de todo corazón delante del Señor. Quiero sentirme consolada, quiero condolerme y dolerme por ese pecado. Al corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará el Señor. Bienaventurada la persona que tiene ese corazón destrozado, partido ante el sufrimiento por el pecado. Bienaventurada. Bienaventurada la persona que sufre por el dolor de la gente del mundo, que sufre por los que pecan en el mundo, por los impíos, por nuestra familia que está rumbo al infierno, que está caminando derechito hacia allá. Bienaventurados si nos llegamos al Señor con lloro, con este lloro que sale de lo más intenso y lo más interno del corazón, a orar, a rogar, a pedir por esas personas que están en malos caminos, en malos pasos, que les hemos hablado de la palabra del Señor, que por un oído les ha entrado y por otro les ha salido. En tercer lugar, otra razón para llorar, el llanto que a Dios le agrada. Ese llanto de aquellos que hemos sido recibidos como hijos de Dios. Ese llanto que nos lleva a tener la mente del Padre. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sentir lo mismo que Él siente. A ese punto tenemos que llegar, llorar por lo que Él llora. Jesús sintió mucha compasión por la condición moral, espiritual y física del prójimo. Él lloraba porque la gente se iba a perder. Las lágrimas de Jesús son las mismas lágrimas del Espíritu Santo de Dios, cuando Él ve el dolor innecesario muchas veces de los hombres, porque nosotros nos buscamos a veces los problemas, y a Él le duele ver que nosotros nos metemos en rebeldías, que cometemos unas rebeldías tontamente, estúpidamente, contra la voluntad de Él, porque Él sabe que nos vamos a estrellar, que vamos rumbo al precipicio, por eso le sacamos lágrimas al Señor.
ese lloro se hace extensivo a todo el sentimiento de tristeza que él refleja fielmente el corazón de Dios. El lloro de él es el corazón de nuestro Señor, amado y Padre Celestial. Jesucristo, la palabra lo menciona, como varón de dolores. Ahí no dice el varón que vivía en rumba ni el varón que vivía en esa situación como de qué, de desespero. No, él fue varón de dolores porque él sintió todo. Él sintió la aflicción él lo sentía todo. Lo que nosotros pensábamos, las cosas más íntimas, las perversiones del corazón del hombre, sentía dolor por todo esto. Por eso él se expuso a enseñarnos estas bienaventuranzas y a decir que bienaventurados los que lloran, porque él mismo conoció las lágrimas, porque él mismo lo sintió en el corazón, porque nada de lo que él no hubiera vivido, él lo expuso, o lo que él hubiera sentido, o lo que él supiera que iba a pasar en nuestro futuro. Él todo, él no dejó nada, sino que todo lo fue anotando, lo dejó escrito para que ahora sepamos cómo conducirnos. Ustedes recuerdan cuando lloró el Señor, él lloró en varias oportunidades, ya vimos que lloró por la muerte de Lázaro, pero más que todo no porque Lázaro estaba muerto, él sabía que lo iba a resucitar, a él lo conmovieron, fueron las lágrimas de esas amigas tan entrañables, de esa familia que él amaba tanto. Ahora donde vuelve y llora él, por la ciudad de Jerusalén, él la amaba, él conocía que iba a venir mucho llanto, él sabía que allí había una ocupación extranjera y que si estaban allí los romanos era porque iban a hacer algo no bueno contra su pueblo. Allá había gente enferma, pobres, viudas, habrían huérfanos, habían marginados pecadores que acudían a él a escuchar la palabra. Allí él lloraba, mientras que las multitudes se regocijaban, porque muchos no entendieron su palabra, no entendieron el llanto de Jesús. Esta es la segunda vez que él llora, profusa y abiertamente, un lloro del corazón, un lloro con lamentación, porque él lamentaba. Hubo en la escritura también un profeta que se lamentaba, como lo fue Jeremías. Jeremías lloraba amargamente, porque a través de él iban todos los mensajes de destrucción que venía para Jerusalén. Tenemos un libro lleno de ayes y de dolores y de llanto, como es el libro de Lamentaciones. Pero en contraste con Jonás, que vio que el padre iba a destruir a Nínive, ay, a él no le importó, él se sentó a esperar a que la destruyeran. Pero vemos aquí los contrastes. Jesús halló diversos motivos para llorar. Él miraba como él sabía el futuro. Él había visto todo lo que venía, ¿sí? Lo que había pasado atrás, pero lo que le venía a esta gente, todas las oportunidades que habían desaprovechado, lo habían tenido ahí al tiempo, todo el tiempo que él estuvo, escuchaban las enseñanzas, pero no las ponían en práctica, no las llevaban en su interior. Al que le dolía, que los había visitado y ellos lo habían ignorado, que allá habían muchos religiosos, sí, constantemente habían sacerdotes que hacían ritos, muchos líderes religiosos y espirituales, y todos esos ritos ¿de qué servían? De nada, porque eso no lo hacían de corazón, sino como un rito más, una costumbre. Por eso el Señor lloraba, porque él sabía que venía destrucción. En la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Además decían, no queremos que usted reine entre nosotros, porque no era el rey que ellos esperaban. El Espíritu de Dios nos sensibiliza a que tengamos gran tristeza por todos los estragos que hace el pecado en la gente, que lloremos. Muchas veces en intercesión el Espíritu Santo nos pone ese llanto con ruego, con dolor, por las cosas terribles, los castigos que le vienen al mundo. Bien sabemos que hay un apocalipsis donde todos no somos ajenos. Aún el no creyente lo ha escuchado y lo espera y saben de que vienen cosas terribles a la tierra. Dispongamos nuestro corazón a hacer lo que el Señor dice, lloremos por lo que se justifica. Llorar, en el momento que hay llorar por algo que nos pase aquí como seres humanos, lo podemos hacer, muchas veces podemos ser consolados, pero la consolación a la cual se refiere el Señor es a los que lloran por arrepentimiento, por dolor del pecado, los que lloran por
por el prójimo, los que lloran en sus intersecciones, en oración por esas personas que no han salido de su rebeldía, inclusive en su mismo pueblo. En este momento él debe llorar, muchas personas están llorando porque el pueblo cristiano se ha descarriado, porque está haciendo lo que le parece, porque no está caminando por la ruta que Dios le ha indicado. Por último, ya, hay una promesa también que Él trae consuelo, por muchas que sean las aflicciones que padezcamos, si estamos al lado del Señor, Él nos dará fuerza, nos dará paciencia. Esto sí que verdaderamente es un gran consuelo. Él nos va a ayudar que en las situaciones de aflicción, de dolor, Él cercano está a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Miren esa palabra, enfóquense en la palabra justo. Él se refiere a los justos. ¿A quiénes va a sacar de aflicción? A los justos. Esos recibirán consolación, enjugará toda lágrima de los ojos. Lo dice Apocalipsis 21:4. Esa es una promesa que Él nos da. Así que llenémonos de arrepentimiento. Llenémonos ahora de dolor por pecar. Dispongámonos para el Señor. Pongamos todos nuestros sentidos, todo nuestro ser, todo el deseo para agradar a nuestro Dios. Y podamos decir, como dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar. Miren, siempre hay un propósito para llevarlo a cabo con nuestros semejantes, a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, hemos podido ver que en estas dos bienaventuranzas y en todas, cuando las veamos, el pueblo de Dios no solo se gozará de estos cuidados del reino de Dios, sino que nos gozamos de saber que Él está a nuestro lado, que Él nos ha hecho ciudadanos de su reino, que podemos tener esa seguridad de que Él nos ha aceptado, de que estamos experimentando el gozo que Él nos da, que somos bienaventurados, que Él nos está capacitando. También tenemos que darle gracias a Él para seguir su camino, para seguir sus enseñanzas. Que este pueblo, todos nosotros, los que hemos escuchado este mensaje, nos propongamos a ser esos creyentes bienaventurados, que podamos tomar todas esas promesas de Dios, que podamos vivir en el gozo y que podamos ser consolados cuando vengan las circunstancias del llanto. Que Dios los bendiga y hasta la próxima enseñanza. Vamos a darle gracias al Señor. Y los que quieran, pues, colocarse en pie lo harán, y los que no, entonces seguimos acá. Padre Santo, te damos honra, gloria y alabanza. Tú has tocado nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por la guía de la enseñanza, porque sé que muchos, Señor, tú los has puesto a escudriñar más su corazón. Tú, Señor, has tocado las fibras profundas de todo nuestro ser y nos llevas, nos instas, nos animas cada día a interiorizar más, Señor, a mirar más allá, Señor, en lo profundo de nuestro ser y no mirar tanto a nuestro alrededor. Padre, que sea tu consuelo, que sea tu amor, que sean tus bienaventuranzas, que sea tu gozo sobre todo tu pueblo. Yo los bendigo, Señor, con acción de gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.